Manejo y conservación de suelos, presentado por los Miriam Palacios para el curso 358013, raya 5 del CEA Duitama. Diagnóstico del problema. Suelo de la zona plana del Valle del Cauca. Se encuentra en uso para cultivos de frutas tropicales como papaya, melón, uva, guayaba. Debido a la alta evapotranspiración y baja precipitación de la zona, se debe aplicar riego por aspersión. La presencia de monocultivos intensivos ha creado la necesidad de aplicar agroquímicos para mejorar la productividad. Sin embargo, se ha observado la aparición en el suelo de costras superficiales de colores claros con vistos brillantes, donde no crece vegetación espontánea. Se ha registrado una disminución en la productividad de los frutales y la comunidad vecina que se abastece de las aguas subterráneas ha venido padeciendo problemas de salud. Funcionarios de la CAR realizaron análisis de suelos y aguas subterráneas encontrando altas concentraciones de bicarbonato de sodio, sales de potasio y fosfatos en solución a los niveles superiores. En esta zona encontramos un tipo de suelo vertisol, formado de materiales sedimentarios compuestos por arcillas expandibles, plásticos y pegajosos cuando están húmedos y muy duros al secar. Tienen un contenido de arcilla al 50%, con presencia de rocas sedimentarias aluviales y material fino con bajo contenido de materia orgánica. Los principales factores formadores son el clima, la materia orgánica, los minerales, el relieve y el tiempo. El suelo de nuestra zona tiene un 30% de arena, un 50% de arcilla y un 20% de limo, lo que lo hace un suelo arcilloso, que está constituido por agregados de silicato de aluminio procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespatos como el granito. Tiene diversas coloraciones según las impurezas que contienen, van desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es puro. Son suelos pesados o fuertes con mal drenaje y contienen buenas reservas de nutrientes. Son fértiles pero de difícil manejo cuando están secos. Físicamente son coloides, sus partículas son extremadamente pequeñas, entre 0.002 milímetros. Entre las propiedades físicas del suelo tenemos el pH. Este interviene en la asimilación de los elementos nutritivos. El nivel más adecuado está entre un valor entre 6 y 7. La materia orgánica. Son residuos vegetales y animales en diferentes estados de descomposición. Los porcentajes de materia orgánica se pueden incrementar a medida que disminuye la temperatura, debido a una menor tasa de descomposición y mineralización de los residuos frescos. Entre los principales contaminantes tenemos contaminación por fertilizantes fosforados, eutrofización de las aguas, promueve la superproducción de algas, la contaminación de fertilizantes potásicos, estos producen efecto salinizante, y contaminación por fertilizantes azufrados, cálcicos y de magnesio, y contaminación por micronutrientes. Hipótesis. Grandes extensiones de suelo están afectadas por procesos de salinización, producto de fenómenos naturales relacionados con el clima, material parental, profundidad del manto freático, entre otros. Algunas áreas son susceptibles a la salinización, como los valles y las posiciones bajas del relieve con influencia de las aguas freáticas, los litorales marinos, otras por el mal manejo agronómico, por la irrigación de los campos con aguas de baja calidad, al producir un nivel en el descenso freático regional y la intrusión de capas de aguas salinas situadas en zonas más profundas, por la sobreexplotación o por el empleo de elevadas cantidades de fertilizantes. El conocimiento de las causas de la salinidad de los suelos y de sus efectos sobre los cultivos permite conocer la magnitud del problema y la estrategia a seguir para prevenirlo o remediarlo. En zonas de bajo riesgo se deben hacer aportes altos de agua para suplir las necesidades de las plantas con el incremento de los costos de producción. El suelo tiene muy baja permeabilidad. Es muy susceptible a encharcamiento y a problemas de mal drenaje y acumulación de sales. Se presenta incidencia de daño mecánico y muerte en las raíces por efecto de la trituración a que son sometidos cuando el suelo se seca. La utilización de los pesticidas debe ser planeada cuando se efectúan rotaciones de cultivos, ya que algunos pueden ser atrapados entre las grietas durante el primer cultivo y liberados cuando se riega durante el segundo ciclo. Entre las medidas de descontaminación tenemos las físicas, como la incorporación de arena o cascarilla de arroz, que mejora la estructura del suelo, la permeabilidad y la penetración de las raíces. La arena actúa como acolchado permanente, evitando la ascensión del agua por capilaridad, y la evaporación de la misma en la superficie. Mejora la estabilidad térmica, favorece la movilidad y absorción de algunos elementos fertilizantes. Dificulta la emergencia y el desarrollo de las malas hierbas. Entre los químicos, incorporación de enmiendas de yeso. Se usa como fuente de calcio para desplazar el sodio del complejo de cambio. Disminuye el pH de los suelos. Entre sus principales desventajas es que para recuperar los suelos completamente es necesario aplicar altas dosis de enmiendas para mejorar la capa superior y los tratamientos deben ser repetidos a los pocos años.
Entre los biológicos, la rotación de cultivos. Esta consiste en alternar en la misma época del año cultivos de coberturas o abonos verdes y cultivos comerciales en una secuencia planificada. Disminuye los valores de conductividad, restaura la productividad de las tierras, favorece el crecimiento de los cultivos con mayores rendimientos, evita el aumento de plagas, malezas o enfermedades, mejora la porosidad y mejora el aprovechamiento de los nutrientes esenciales del suelo. Conclusiones. Los factores físicos, químicos, biológicos y geográficos influyen directamente en los suelos salinos y en los cultivos presentes en ellos. El clima es el factor con mayor importancia, ya que ésta va variando de acuerdo a la región. Este tipo de suelos abunda más en climas cálidos, secos, en donde la transpiración del agua nos permite que se filtre en los componentes salinos del suelo. Se debe analizar el agua para el uso agropecuario, teniendo en cuenta los niveles de sal que se aportan al suelo y el manejo que se le da a estos, el drenaje y el rendimiento de los cultivos realizados. El efecto de la salinidad incide directamente en los cultivos, en la disminución de la absorción del agua por las raíces, el alto potencial osmótico de las plantas, la toxicidad por iones específicos. Existen diferentes métodos para evitar la salinización de los suelos o para corregirla cuando ya está presente. Entre estos encontramos los métodos físicos, biológicos, químicos, y cada uno de los diferentes tratamientos tiene sus ventajas y desventajas. Las diferentes actividades y la forma de desarrollar la agricultura en algunas zonas y teniendo en cuenta las características del suelo, como su pH, el nivel de porosidad, la conductividad eléctrica, la densidad de los diferentes tipos de cultivos, así como el uso de plaguicidas y herbicidas, alteran la composición y las características propias de un suelo. La salinidad se presenta con gran frecuencia en la mayoría de los casos por la utilización de aguas contaminadas o saladas, y la forma de regadío agrava el problema, creando consecuencias para los cultivos y para la economía de los agricultores, los cuales tienen que implementar diferentes técnicas en busca de remediar o mejorar la calidad del suelo e incrementar el nivel de producción en sus cultivos. Muchas gracias.